todos ustedes muy buenas tardes, ¿verdad? Vamos a arrancar con nuestro bloque de conferencias de la tarde, ¿verdad? Para mí es un honor, pues, presentar a tan distinguidos y queridos profesionales, ¿verdad? Tenemos para esta jornada 4 conferencias, ¿verdad? Relacionadas con intervencionismo y con radiología e imágenes, ¿verdad? Nuestra primera conferencia, ¿verdad?, va a estar a cargo de la doctora Efigenia Zelaya de Bendec. Ella es radióloga pediatra, ¿verdad?, es salvadoreña, ¿verdad? Dentro de sus palmares, pues sus estudios realizados, se graduó de doctora en medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador en 1990, ¿verdad? Luego hizo su recentado en radiología pediátrica de enero del 97 a diciembre del 97 en el Hospital de Niños Benjamín Blum. También de enero del 98 a diciembre del año 2000 hizo su especialidad de radiología general en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y en diciembre del 2000 también, obtuvo el título en ultrasonido y tomografía del Instituto Nacional de Pediatría de México, ¿verdad? Dentro de las múltiples capacitaciones, entrenamientos y seminarios, vamos a mencionar algunos de los más relevantes. Desde el año de 1997, curso nacional de radiología. En el año 99, curso de protección radiológica, física de los rayos X, ultrasonido y TAC, ¿verdad? Ha participado en múltiples congresos nacionales en la región centroamericana y latinoamericana, ¿verdad? De las últimas participaciones, pues el Congreso Nacional, el quinto Congreso Nacional y segundo Congreso Internacional de Radiología de Imágenes Oncológicas en septiembre del 2016, el quinto Congreso Nacional y segundo Congreso Internacional, este es Congreso Centroamericano siempre de Radiología e Imágenes en septiembre del 2017, y finalmente pues el octavo Congreso Nacional y tercer Congreso Internacional de Radiología para Patología de Cabeza y Cuello, ¿verdad?, en el 2018, ¿verdad? Dentro de su experiencia laboral, pues desde el 2000 hasta la fecha, pues labora en el Departamento de Radiología e Imágenes del Hospital Blum, ¿verdad? En múltiples, en varias clínicas de radiología a nivel nacional, pues multiclínicas radiológicas, Hospital Centro Pediátrico, clínicas de y también tiene una gran experiencia docente, pues es docente de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, docente de la subespecialidad de radiología en el IS, docente de su especialidad de radiología en el Hospital Nacional Rosales y también en el Hospital Nacional de Zacatecoluca. Esta tarde pues ella nos va a hablar de ultrasonografía, una herramienta diagnóstica en cirugía pediátrica. Con ustedes la doctora Colato. Buenas tardes, agradezco mucho la invitación al doctor José Roberto Gonzalo Ramos, a los organizadores de este evento y a ustedes por su presencia a este magno evento. A continuación, pues desarrollaremos el tema del ultrasonido como herramienta diagnóstica en cirugía pediátrica. Antes de empezar con el tema, hablaremos un poco sobre la historia del ultrasonido, los primeros pasos de
que básicamente fue allá por el año de 1800, cuando los hermanos Curie, experimentando con unos cristales de cuarzo, topacio y de la caña de azúcar, se dieron cuenta que al ejercer una presión mecánica, estos se deformaban y generaban una carga eléctrica. Posteriormente, en 1912, Paul Langevin es un científico francés a quien se le solicitó, tras el hundimiento del Titanic, que creara un aparato que pudiera detectar metales en el fondo del mar. Como ustedes recuerdan, en el Titanic, pues la tripulación que iba era una tripulación con gente de buenos recursos, también iban periodistas, médicos y algunos inmigrantes. Tras el hundimiento del Titanic, pues todas estas riquezas quedaron en el fondo del mar y con fines de lucro solicitaron a este científico que generara un aparato que pudiera detectar estos metales. Posteriormente, este mismo aparato llamado hidrófono se puede considerar que fue el primer transductor en el mundo. En 1914 fue utilizado para detectar los icebergs y durante la Primera y Segunda Guerra Mundial se utilizó también para poder detectar los submarinos y las aeronaves cuando se aproximaban para la guerra. Con fines médicos ya se utilizó el ultrasonido en el año de 1942 con Teodoro Dusic, quien experimentó en el cerebro para detectar tumores, y en 1958 Ian Donald para detectar tumores abdominales y a nivel de la pelvis. No me corre, no sé si es que… Ahí está. Vamos a ver ahora un poco sobre las ventajas y desventajas del ultrasonido. El ultrasonido tiene la ventaja de que es un método no invasivo, no utiliza agujas, no requiere material de contraste, es seguro, puede usarse en mujeres embarazadas, en niños, no tiene radiación, es económico, es mucho más accesible que una tomografía y que una resonancia magnética. Y una cualidad muy buena es que nos proporciona imágenes en tiempo real, lo cual nos permite auxiliar al cirujano o al médico para realizar biopsias, toma drenajes de accesos, etcétera. Y la portabilidad, que nos permite que el ultrasonido sea llevado a la cama del paciente o a su casa o en el lugar donde se encuentra hospitalizado. Entre las desventajas, básicamente son muy pocas, pero sí el gas y el hueso son los enemigos del ultrasonido porque no permiten que éste pueda acceder hacia las estructuras que están posteriores a él en pacientes obesos y que es operador dependiente, es decir, depende mucho de la experiencia del médico o radiólogo o del ecografista que esté haciendo el examen. En cuanto a la técnica, pues todos ustedes ya la han visto, alguna vez les han realizado algún estudio. El paciente puede estar ubicado en decúbito dorsal, de pie, dependiendo del tipo de examen que se le realice, y se utilizan diferentes tipos de ultrasonidos. Tenemos microconvexos, convexos, lineales, endovaginales. En pediatría básicamente utilizamos estos dos, que es el transductor lineal, con frecuencias que van desde los 6 hasta los 20 MHz. La ventaja de este tipo de transductor es que nos proporciona una gran resolución. La limitante es que solamente puede ver estructuras superficiales. El transductor convexo, tiene frecuencias que oscilan de 1 a 6 MHz. La ventaja es que nos permite explorar estructuras más profundas en el abdomen. Acá estamos con algunos de los residentes que rotan en el área de radiología en nuestro hospital.
En cuanto a las emergencias quirúrgicas que vamos a abordar en este día, tenemos principalmente el escroto agudo, valorando los procesos inflamatorios, torsión testicular, torsión de hidátide, trauma testicular y tumores. Posteriormente evaluaremos el traumatismo renal esplénico, apendicitis aguda, litiasis biliar y la guía ultrasonográfica del ultrasonido en las diferentes ramas y especialidades. Es un tema un poquito largo, vamos a tratar de avanzar. Iniciamos primero, antes de hablar de la patología, con la anatomía normal del testículo, como lo vemos ecográficamente. Es una estructura ovoidea, bien definida, de una ecogenicidad homogénea, que está rodeado por esta fina capa hiperecogénica a su alrededor, que es la túnica albuginea, la cual se introduce al testículo y nos forma el mediastino testicular. Esta es una vista longitudinal. Lo que ustedes ven hacia la izquierda es superior y hacia la derecha es el polo inferior del testículo. Lo que vemos arriba es anterior y lo que ven abajo es posterior. Esto es una vista longitudinal del testículo. Vemos la cabeza del epidídimo en el polo superior y este es un corte transversal donde vemos ambos testículos localizados en la bolsa escrotal. Iniciando con los procesos inflamatorios a nivel del testículo, tenemos la orquioepididimitis. Esta usualmente inicia con una infección de vías urinarias localizada a nivel de la vejiga. Posteriormente, si esta no es tratada, se irradia hacia la próstata a través de los ganglios linfáticos y el ducto deferente, luego al epidídimo y posteriormente al testículo. Inicialmente esta infección inicia en la cola del epidídimo. Acá tenemos la cola del epidídimo que está en el aspecto inferior o en el polo inferior del testículo. Vean que esta se observa edematosa, heterogénea, con áreas focales hiperecogénicas y que al Doppler color presenta un incremento al flujo bien importante debido a una epididimitis. Si esta infección no se controla, entonces tenemos que puede avanzar hacia el testículo y darnos una orquitis. Si ustedes se fijan en esta parte del polo inferior, vemos algunas áreas hiperecogénicas que al Doppler color realzan, debido a que la infección ya se encuentra en el polo inferior del testículo. En esta imagen vemos cómo la infección se encuentra en la cabeza del epidídimo. Vean el epidídimo edematoso con cambios en su ecogenicidad. Igual acá vemos el epidídimo aumentado de tamaño y vemos el testículo en un corte transversal, el cual presenta algunas áreas focales hiperecogénicas debido a una microlitiasis testicular. En este caso vemos un compromiso de todo el epidídimo. Podemos observar la cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo, las cuales se encuentran también comprometidas. No sé si tendrán otro puntero porque… Arriba, ok. Ok, gracias. En este caso tenemos una orquitis donde vemos un testículo aumentado de tamaño y el epidídimo también se observa aumentado de tamaño, ambos con una orquioepididimitis, y vean el importante incremento de flujo al Doppler color. Este es el testículo izquierdo, el cual está normal. Vean
la vascularidad normal del testículo. Usualmente el testículo, su vascularidad, cuando uno pone el Doppler, no es detectable. La torsión testicular es una urgencia quirúrgica que requiere intervención inmediata o en las primeras 4 a 6 horas para poder rescatar ese testículo. Cuando se da una torsión testicular, tenemos que el cordón espermático sufre una torsión sobre su propio eje, lo que genera en isquemia del testículo correspondiente. Esto produce dolor e inflamación y requiere una atención quirúrgica inmediata. El Doppler Color es la técnica de diagnóstico que nos permite diagnosticar una torsión testicular. Entonces, la torsión testicular es una urgencia radiológica en el que el paciente se presenta con un dolor intenso a nivel de la bolsa escrotal, inflamación y es de aparición brusca con irradiación ascendente. Es muy importante la valoración del cordón espermático a la hora de una torsión testicular. Y lo vamos a observar edematoso como una masa extratesticular redondeada o de forma ovalada. Acá tenemos este caso de un niño que se presentó con 2 días de dolor. Pueden ustedes observar cómo el cordón espermático presenta esta imagen como en espiral al Doppler Color. El testículo se veía heterogéneo, hipoecogénico, edematoso con importante edema escrotal y engrosamiento de la túnica albugínea. Vean que al Doppler Color no presenta flujo intratesticular y hay una leve, muy leve hiperemia testicular. Estamos ante un caso de una torsión testicular. ¿Qué vamos a buscar en una torsión testicular? Principalmente el signo del Whirlpool, que lo vamos a localizar en el canal inguinal o en el saco, y es buscar pues una rotación que hace, ya sea completa o incompleta, el cordón espermático, y si hace una rotación de 360, puede no haber nada de flujo, pero si la torsión es incompleta, puede llegar a detectarse escaso flujo. Entonces vean cómo se ve el signo del remolino o del tornado, donde se rota sobre su propio eje y genera esta imagen, que en ultrasonido nosotros lo vemos, pues acá, el cordón edematoso, heterogéneo, con discreta cantidad de hidrocele, y vean acá pues como el signo del remolino, el cual en el Doppler Color lo vemos acá, como el signo del Whirlpool o del remolino. Hay 3 tipos de torsión testicular: la torsión intravaginal, que se da en el 90% de los casos. Vemos acá el cordón y dentro de la túnica vaginal. En los neonatos se da el tipo extravaginal, que más o menos es un 10% de los casos. Y muy, muy raramente se da la torsión por debajo del epidídimo. La torsión testicular puede ser aguda o aguda y crónica. Aguda si la detectamos en las primeras 24 horas. Vemos que existe un aumento en el tamaño del testículo. También puede haber aumento en el tamaño del epidídimo. Al Doppler Color vemos ausencia de flujo intratesticular con una leve hiperemia testicular. Puede o no haber hidrocele y engrosamiento del escroto. El tipo subagudo se da de 24 horas a 10 días. En este caso, el testículo puede estar normal o aumentado de tamaño, hipoecogénico, heterogéneo, y en algunos casos puede haber hemorragia.
y las mismas características de que el Doppler va a estar ausente y puede acompañarse o no de hidrocele. La torsión testicular crónica, esta es cuando el niño presenta el cuadro y los padres consultan tardíamente. En estos casos a veces es bien difícil salvar el testículo. Ya vemos que hay cambios en la ecogenicidad del testículo, vemos estas áreas hipoecoicas de infarto o isquemia, hay edema e incluso dependiendo del tiempo el testículo ya puede alcanzar su tamaño normal. Con los mismos signos del engrosamiento de la piel escrotal y la ausencia de flujo. ¿Cuáles son las limitaciones del Doppler? Que nosotros podemos encontrar señal Doppler cuando la torsión no es completa, es decir, cuando no es de 360 grados. Y que el cordón espermático debe ser evaluado siempre en todo niño con escroto agudo. En los niños sanos puede no detectarse flujo testicular al Doppler color. En aquellos casos en que se da la detorsión espontánea, se puede detectar flujo al Doppler color. La torsión didátide, este es un cuadro menos aparatoso, con menos dolor, pero también es frecuente. El testículo contiene aproximadamente entre 4 a 6 hidátides. Tenemos la hidátide del epidídimo, del vas aberrante y a nivel testicular, que es la misma hidátide de Morgagni. Estos chicos se presentan con dolor, con inflamación y podemos detectar también el signo del punto azul. Y el testículo es menos doloroso y los niños presentan una mejor clínica. Este es un caso de un niño que nos llegó hace como 2 semanas para evaluación de hidrocele. Había un aumento en el tamaño testicular, pensaban que era una hernia, pero tenía líquido por un hidrocele no comunicante. Durante la exploración logramos observar que se veía esta estructura ecogénica cercana al epidídimo, que era una hidátide de Morgagni. Usualmente no los vemos, solamente en aquellos casos en que hay acompañamiento de hidrocele. Este es un caso de una torsión de hidátide de Morgagni. Vean ustedes cómo se ve la hidátide de Morgagni a este nivel, acompañado de un hidrocele, y al Doppler color vemos el incremento de flujo en todo el testículo y en los tejidos inflamatorios circundantes y con ausencia de flujo a nivel de la hidátide. El varicocele es otra de las patologías por las que frecuentemente solicitan ultrasonido y se debe a una dilatación de las venas del cordón espermático que producen reflujo hacia el plexo pampiriforme. Es más frecuente en el lado izquierdo en un 70 a 75% de los casos y en el lado derecho en un 15 a 20%. Vean ustedes cómo se ven estas estructuras hipoecoicas, tubulares, de aspecto serpiginoso, que al Doppler color presentan un importante incremento del flujo. Esto es la clasificación según clínica, que el grado 0 pues solo es detectable por ecografía, el grado 1 palpable solo en Valsalva, el grado 2 en bipedestación y el grado 3 que es visible ya a través de la piel escrotal. En cuanto al varicocele y la clasificación ecográfica, el grado 1 y 2 son casi iguales, lo único que los diferencia es que el grado 1, esta dilatación se ve únicamente con maniobra de Valsalva y en el grado 2 sin maniobra de Valsalva. En el grado 3 tenemos que el calibre de las venas es mayor de 3 milímetros y en el grado 4 de 3.5 a 4 milímetros. En el grado 5 ya tenemos un varicocele masivo. Algunos relacionan el varicocele con infertilidad. En cuanto a la microlitiasis testicular, es una patología que se da frecuentemente y es cuando vemos en
el testículo varias pequeñas calcificaciones, 5 más, las cuales no producen sombra acústica. Es controversial su presencia y está relacionado con tumores testiculares y criptorquidia. Por tanto, a estos niños con microcalcificaciones, con esta microlitiasis, debe indicárseles ecografía control, por lo menos cada año, para ver cómo evolucionan o si no desarrollan un tumor. En cuanto a los tumores testiculares, los más frecuentes en la edad pediátrica, el 90% son los tumores germinales, que se dan antes de los 2 años de vida, y entre ellos tenemos los seminomas y los no seminomas. Los tumores testiculares son raros, pero suelen presentarse y representan del 1 al 2% de las neoplasias sólidas en pediatría. Entre los benignos tenemos el teratoma, que es una masa que se caracteriza por estar compuesta con diferentes elementos como grasa, tejidos blandos, puede haber calcificaciones, hueso. Y si son benignos si se presentan antes de la pubertad, pero si se presentan a partir de la 4ª década de la vida se consideran malignos. Entre los tumores malignos tenemos el tumor del saco de Yol o del saco vitelino, el germinoma o seminoma y el coriocarcinoma. Y esos son los marcadores tumorales que vamos a tener elevados cuando se presentan. Vemos el de arriba, que es un tumor del saco de vitelino. Vemos un testículo edematoso con una masa lobulada que ocupa la casi totalidad del testículo, heterogénea con áreas focales hiperecogénicas y que al Doppler color presenta un flujo marcadamente incrementado. Acá tenemos un seminoma, que es muy raro en niños, lo vemos como una lesión hipoecoica en el polo inferior del testículo, altamente vascularizada al Doppler color. Este fue un caso que nos llegó hace como unas 2 semanas, un niño con una hiperplasia de glándulas suprarrenales, que la mamá había notado que los testículos habían aumentado de tamaño y al hacer la ecografía vimos que presentaba una lesión tumoral hipoecogénica en la parte central y por lo medio del testículo, que al Doppler color tenía un flujo bastante incrementado. Este era en el lado derecho, exploramos el lado izquierdo y también tenía ahí otra masa de iguales características. Y esto está descrito en la literatura como restos de tejido suprarrenal a nivel testicular, y a pesar de lo feo que se ve y de la alta vascularidad que uno observa, son tumores benignos. Pasando a la apendicitis aguda, que es una de las causas de dolor abdominal más frecuente y para que solicitan un ultrasonido. Acá tenemos en las imágenes un apéndice normal donde podemos observar las diferentes capas, la mucosa, la submucosa, y podemos observar también la muscularis mucosa, la muscularis propia. La técnica de escoge para evaluar una apendicitis en niños, en mujeres embarazadas y en jóvenes es el ultrasonido. Sin embargo, su sensibilidad es del 69% con una especificidad del 81%. Es operador dependiente y en aquellos pacientes en los que se hace muy difícil el diagnóstico, pacientes obesos, se solicita la tomografía. La tomografía es mucho más específica, tiene una sensibilidad del 98%. La técnica de exploración es una compresión gradual en la fosa ilíaca derecha y nosotros podemos observar que al comprimir con el transductor tras la sonopresión vamos a observar un McBurney positivo. Un apéndice distendido mayor de 6 milímetros en su diámetro transverso con paredes engrosadas de 3 milímetros es diagnóstico de una apendicitis.
vamos a observar que hay una alteración de la grasa periapendicular y es no comprimible. Podemos observar el signo de la diana y al Doppler color podemos tener incremento del flujo de la pared apendicular y suele acompañarse de adenitis mesentérica. Este esquema nos ilustra las diferentes posiciones que puede tener el apéndice a la hora de una exploración y a la hora también de que la localizan los cirujanos. Tenemos que puede estar, una de las más difíciles de ver es la retrocecal. Aquí tenemos el ciego y la que vemos atrás aquí es la retrocecal. También puede estar preilial, postilial, cercana al promontorio a nivel pélvico. Puede estar también paracecal, subcecal y subhepática. Este paciente llegó con un dolor de aproximadamente 12 horas de evolución. Al realizar el rastreo se ve el apéndice, que en teoría se veía bastante normal. Sin embargo, al ver las capas del apéndice y ver la parte de la cola, vemos que acá había una hipodensidad con una falta de continuidad de la pared apendicular por una apendicitis de la punta. Acá tenemos una apendicitis complicada, que vemos el apéndice edematoso con edema de la grasa periapendicular y con un fecalito en su interior. El apéndice puede ser obstruido por ganglios, en adenitis, por fecalitos y también por cuerpos extraños. Acá tenemos una apendicitis gangrenosa. Vemos el apéndice edematoso y vean cómo la submucosa se ve irregular e interrumpida. Al Doppler color no hay flujo o muy escaso, que nos indica que estamos ante la presencia de una apendicitis gangrenosa. Este es un absceso apendicular, contrario al anterior. Vean con el Doppler cómo se refuerza. Tenemos presencia de gas y también hay interrupción de la submucosa en un absceso apendicular. También, entre otras complicaciones, tenemos el plastrón apendicular. En cuanto al trauma renal, es algo que frecuentemente se da, ya sea por accidentes automovilísticos o pacientes que andan en bicicleta o se caen, o son golpeados, o maltrato infantil. Entonces, esta es la clasificación del trauma para que ustedes la revisen. Tenemos que puede 5 grados, el grado 1 nada más es una contusión o puede estar compuesta por un hematoma subcapsular. Ya en el grado 2 el hematoma es perirrenal y pueden haber laceraciones. Dependiendo de la profundidad de estas laceraciones, así es el grado en que se clasifican, y si hay trauma iliar, ya estamos ante un grado 5. En este caso de arriba tenemos un paciente con un hematoma subcapsular y en la parte de abajo tenemos un paciente con un hematoma perirrenal. En el último caso tenemos que básicamente la laceración ha atravesado completamente el riñón y estamos ante una lesión grado 5. El trauma esplénico también, vemos acá la clasificación. En este caso vemos que esta laceración, que era de 3 centímetros, se clasificó grado 2, y en este caso podemos ver que hay un hematoma periesplénico que ocupa más del 50% de la superficie del vaso, siendo un grado 3. Este paciente llegó con sospecha de cálculos. Al ver
a realizar la ecografía notamos que tenía múltiples calcificaciones localizadas predominantemente en el seno renal, y al Doppler color pues no experimentaban ningún reforzamiento, ningún flujo. Usualmente son bilaterales, y la diferencia con los cálculos es que estos no producen sombra acústica posterior. Vemos las calcificaciones a nivel del seno renal y que no producen sombra acústica. Esto es la diferencia con los cálculos. Acá tenemos un paciente con un cálculo a nivel del segmento medio del riñón. Aquí tenemos múltiples cálculos productores de sombra acústica de aspecto coraliforme o en ramazón de venado. Y acá tenemos un cálculo a nivel del uréter. Ya había migrado hacia el uréter. Igualmente podemos tener presencia de cálculos a nivel de la vesícula biliar, como en este caso, y acá que ya se encontraban en el ducto cístico. El focus no nos vamos a detener mucho, pues algo en lo que han estado el fin de semana, ¿verdad? Que hoy en día es muy importante y que es nada más que un ultrasonido enfocado en los órganos blancos sin exponer a los niños a comorbilidades y que puede ser realizado a la cabecera del paciente. Y sus aplicaciones a nivel hepático, renal, cardíaco, y todo nos da una información de lo que el niño está pasando en ese momento de una manera rápida. En este caso tenemos a nivel hepático que existe una inversión diastólica en un paciente con una falla congestiva. Acá tenemos otro paciente que tenía un quiste a nivel de la tiroides, el cuello del paciente, el quiste, y luego posteriormente cómo fue drenado del lóbulo tiroideo derecho. El ultrasonido terapéutico postoperatorio, que es muy importante y nos da guías para realización de biopsias o otro tipo de procedimientos, como en cirugía de traumas y a nivel hepático. Acá estamos realizando una biopsia renal. El focus también tiene su aplicación por anestesiología y sobre todo cuando tenemos dudas si el tubo endotraqueal se encuentra o no a nivel de la tráquea, se puede hacer un ultrasonido a través de la ventana cricotiroidea. Acá tenemos cómo se observa normalmente la tiroides, tenemos el lóbulo izquierdo, el istmo, el lóbulo derecho, la tráquea, y cómo se observa esta con la interfase aire-mucosa. Cuando el tubo se encuentra localizado en la tráquea, vamos a ver el signo de la bala, que es lo que ven ustedes acá, cuando el tubo está en buen posicionamiento. Esto básicamente se usa en aquellos casos que no tienen acceso a una radiografía y ver si está bien colocado el tubo. Este caso de abajo, tenemos que el tubo endotraqueal se encuentra a nivel del esófago. Vean acá cómo en una ultra de tiroides normal, cómo se observa el esófago, como esta estructura ovoidea hipoecogénica. Cuando el tubo endotraqueal se encuentra en el esófago o ha sido mal colocado, vamos a ver el signo del doble trazado. Vamos a ver, pues, hipoecogénico como el signo de la bala a nivel del esófago. Acá estamos después de una biopsia con el doctor Enríquez y la doctora Susana Ábrego. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.